los juegos de historia fueron una parte importante en la evolución de Roblox. A finales de la década de 2010, este género alcanzó una gran popularidad gracias a su estructura narrativa y mecánicas cooperativas. Estos juegos ofrecían a los jugadores una experiencia inmersiva, combinando elementos de aventura, terror y toma de decisiones. Su éxito se debió en gran parte a su capacidad de contar historias atractivas dentro de la plataforma, algo que no era tan común en otros juegos de Roblox para ese momento. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos juegos han ido desapareciendo de la plataforma. La comunidad de Roblox ha cambiado, las tendencias han evolucionado y los juegos de historia han perdido el protagonismo que alguna vez tuvieron. En este video, analizaremos las razones detrás de la caída de los juegos de historia en Roblox, explorando los factores que los llevaron al declive y el contexto del ecosistema actual de la plataforma. Comencemos. Uno de los principales factores que contribuyó a la caída de los juegos de historia en Roblox fue la falta de innovación en sus mecánicas. La mayoría de estos juegos seguían un patrón estructural muy definido. Un grupo de jugadores llega a un lugar como un avión, hotel, campamento, casa embrujada y más. Un evento inesperado genera peligro o conflicto. Se presentan desafíos como parkour, puzzles o secuencias de combate. Se llega a un desenlace con una decisión que lleva a distintos finales. Si bien esta estructura fue efectiva en los primeros juegos del género, con el tiempo se convirtió en una fórmula predecible. La comunidad comenzó a notar que los nuevos juegos de historia ofrecían una experiencia casi idéntica a los anteriores, solo cambiando la ambientación o los personajes. Eso obviamente generó una fatiga o aburrimiento para la mayoría de los jugadores, quienes dejaron de sentir emoción al probar un nuevo juego de historia. Como resultado, muchos optaron por buscar experiencias más frescas e innovadoras en otros géneros dentro de Roblox. Mientras los juegos de historia mantenían su estructura clásica, otros géneros comenzaron a ganar popularidad en Roblox. Juegos como Doors y Rainbow Friends ofrecieron experiencias de terror con mecánicas más dinámicas, mientras que títulos como The Mimic introdujeron una jugabilidad basada en el sigilo y la supervivencia. Ya que todos esos títulos que acabo de mencionar no utilizan la misma estructura que los juegos de historia que dije al principio. Estos juegos lograron captar la atención del público al ofrecer elementos como mayor rejugabilidad. Cada partida puede ser diferente, gracias a la aleatoriedad en los eventos o mapas. Más interacción. En lugar de seguir una historia lineal, los jugadores pueden explorar libremente y tomar decisiones en tiempo real. Dificultad progresiva. Juegos como Doors utilizan un sistema donde cada nivel se vuelve más difícil, lo que motiva a los jugadores a mejorar y seguir jugando. La combinación de estos factores hizo que los juegos de historia parecieran menos atractivos en comparación. Al final, los jugadores prefirieron experiencias más abiertas y con desafíos que pudieran superar con habilidad, en lugar de seguir una historia con un final predecible. La mayoría de estos juegos siguen una estructura lineal. Una vez que el jugador ha completado la historia y ha visto los diferentes finales, no hay mucho incentivo para volver a jugar. Por otro lado, otros juegos populares en Roblox ofrecen partidas cortas y dinámicas, elementos aleatorios que hacen que cada experiencia sea diferente, y sistemas de progresión o desbloqueo de contenido. Este tipo de mecánicas genera un alto engagement, más bien hace que los enganchan, ya que los jugadores sienten que siempre hay algo nuevo por descubrir o mejorar. En cambio, los juegos de historia no lograron adaptarse a esta necesidad de rejugabilidad, lo que los dejó en desventaja frente a otros títulos que ofrecían experiencias más variadas y repetibles. El ecosistema de Roblox ha cambiado significativamente en los últimos años. La plataforma ha evolucionado para priorizar experiencias más dinámicas, interactivas y orientadas al multijugador masivo. En el pasado, los juegos de historia encajaban bien dentro de Roblox porque ofrecían una forma estructurada de jugar en grupo. Sin embargo, con el tiempo, los jugadores comenzaron a buscar experiencias más abiertas, donde pudieran explorar libremente, crear contenido y jugar sin restricciones narrativas. Ejemplos de este cambio son juegos como Brookhaven o Bloxburg, que permiten a los jugadores crear sus propias historias sin tener que seguir la estructura de un juego promedio de historia. En este tipo de experiencias, cada partida es diferente, ya que depende de la creatividad e interacción de los jugadores.
Este cambio en las tendencias ha hecho que los juegos de historia pasen a un segundo plano, ya que no ofrecen la misma libertad de acción ni la capacidad de personalización que otros juegos actuales en la plataforma. Finalmente, la caída del género de juegos de historia también está relacionada con la falta de nuevos desarrolladores interesados en crearlos. En sus inicios, el género contó con varios creadores dedicados a innovar y mejorar la calidad de estos juegos. Sin embargo, con el tiempo, muchos de ellos abandonaron Roblox o decidieron enfocarse en otros géneros más rentables y con mayor potencial de crecimiento. Además, crear un buen juego de historia en Roblox requiere demasiado esfuerzo porque es necesario escribir una historia atractiva. Se deben diseñar escenarios detallados. Y se tienen que programar eventos y mecánicas interactivas. Todo este trabajo puede no ser tan rentable como otros géneros más sencillos de desarrollar y con mayor potencial de ingresos, como los juegos de simulación o multijugador masivo. Debido a esto, la cantidad de nuevos juegos de historia ha disminuido considerablemente, acelerando aún más el declive del género. La caída de los juegos de historia en Roblox es el resultado de varios factores combinados. La repetición de mecánicas sin innovación. La competencia con géneros más dinámicos y rejugables. Los cambios en las preferencias de los jugadores. Y la falta de nuevos desarrolladores interesados en el género. Si bien estos juegos fueron una parte importante de la historia de Roblox, su declive parece ser una consecuencia natural de la evolución de la plataforma, como suele pasar con varios juegos dentro de la plataforma. Con el rumbo actual de Roblox, el futuro de los juegos de historia es incierto. A menos que se adapten a las nuevas tendencias, es poco probable que vuelvan a alcanzar la misma popularidad que tuvieron en su momento. Aún así, siempre existe la posibilidad de que un desarrollador encuentre una manera innovadora de traer de vuelta el género, combinando la narrativa con mecánicas modernas y más atractivas para la comunidad actual de Roblox. Como por ejemplo el juego Pressure, que es idéntico a Doors pero es relacionado al terror ficticio en el océano. Cosa que nadie se le ocurrió hacer en Roblox. ¿Qué opinas tú sobre la caída de los juegos de historia en Roblox? ¿Crees que podrían volver en el futuro? Me gustaría leer lo que dicen en los comentarios. Ya llegamos al final del vídeo. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y dale a la campana para no perderte nada sobre mi canal. Sígueme en mis redes sociales y únete a mi servidor de Discord para estar más al tanto de mi contenido. Hasta luego.